Si hay un botón de oro que ha dado la vuelta al mundo es nada más y nada menos que de la cantante Putri Ariani, que siendo tan jovencita se pone delante del jurado de America's Got Talent y nos da esta presentación. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver en los próximos episodios. Este es un pedido especial de parte de nuestro miembro Patreon VIP, José Antonio. Vamos a analizar detenidamente a Putri Ariani, a ver qué tal lo hace. Venga, va. I remember when we still were. You love your voice and your bright eyes. We together in this love. Vale, es una voz muy particular, la verdad es que no me está recordando a nadie. Eso es un punto muy a favor que tiene Putri, que es que en este caso me suena a Putri Ariani. Y me gusta porque ella se concentra tremendamente para tocar el piano y tiene una voz muy cristalina, muy clara. Promise we'll forever. Oh my gosh. And now you left me alone. 'Cause you'll find someone better. Tiene muchos colores en la voz, la verdad es que trabaja con un velo del paladar que por momentos lo baja para que suene la voz un poquito más interna. Se maneja muy bien, es muy sensitiva para cantar, es muy sensible a la hora de cantar. You went that way with her. And one thing I know. Es un vibrato que no suena como un vibrato realmente natural, como un golpe más bien de tipo diafragmático, ¿no? Más que un movimiento, más que un movimiento de laringe, ¿no? Es un vibrato bastante peculiar el que tiene, por lo menos en esta partecita. Ella perfectamente puede controlar su vibrato. You break my heart, break my hope. Vale. Voz de pecho, na, 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 na. Para llegar a la parte más aguda de la frase, cambia el mecanismo. Be so down in a loneliness. Utiliza la mixed voice para poder hacer esas notas y eso hace que no tenga ningún tipo de esfuerzo vocal al cantar. You left me when I did. Thought you were my best friend, being my prince, but I was so wrong. Fíjate los gestos, fíjate la voz llorada, se ayuda muchísimo de las facciones de la cara, de buscar espacios dentro de la boca para poder emitir el sonido de una manera o de otra manera. Se ayuda mucho si tú te fijas en las facciones. No. Esa voz llorada hace que se baje el paladar, de repente suena un pelín más nasal la voz porque está intentando salir el sonido a través de ahí. Es una voz muy, muy brillante, es una voz muy clara. Oh, baby, you changed your pain into the blue. Es una buena transición que va pasando por todas las notas. Lo que puedes notar es cierta estridencia a nivel vocal en la voz porque el sonido se va haciendo cada vez más agudo y cada vez le va poniendo más twang. Entonces escuchas ese sonido mucho más estridente, ¿no? Esta nota, que es un Si5, está al borde de la sexta octava, al borde de pasar a lo que es la whistle voice. A mí me parece como que es un sonido que está ya en el límite de su rango vocal de cabeza antes de pasar a ese mecanismo y está como muy forzada esa voz. You break my heart, break my heart. Por ejemplo, ella se maneja muy bonito y muy sentido y muy íntimo en estas tonalidades, ¿no? No hace falta ir tan arriba porque ella tiene una voz preciosa, no necesita hacer eso. Make me so down in a loneliness. Solamente este movimiento ha sido bello. You break my heart, break my home. Ha cambiado de estado de ánimo la canción, ya va más heavy, a ver qué pasa. Make me so down in a loneliness. You let me when I'm in love. I was so wrong.
Se maneja bastante bien, tiene un belting muy potente. La verdad es que no suele vibrar tanto las notas, son más bien notas sostenidas sin vibrar. Ahí es donde me falta, donde encuentro como cierta monotonía. Na, 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 na. O al menos na, na, na. Un poquito, ¿vale? Pero no tan, no tan monótono de esta manera. Esto es un fa sostenido 5 en plena mixed voice. Son notas muy estridentes, prácticamente sin vibrato. Aquí creo que sí, en este momento sí la ha vibrado. Y vuelve al pianísimo. Qué linda. La verdad es que tiene una forma de ser muy dulce, es un caso muy especial. Yo creo que le pueden sacar muchísimo provecho a esta voz. Si bien tienen que trabajar sobre esta voz, es una muy buena base que tiene Putri, pero muy buena. What's he doing there? I don't know. Hi, Putri. This is Simon. This is Simon. Yeah. Her voice is amazing. Yes. And you have father. Yes, I'm father. Very nice to meet you. Yes, to meet you. Does Putri have a step in the song? Yeah. Yeah. You want to sing for Pokemon? Yeah. Yeah. She want to sing it for you. Yes, thank you. Va a cantar otra. Vamos a ver. What did you want? Well, Another song? You didn't like that one? I just said to Putri, I like her voice so much. Thank I you want so her much, to sing Simon. a second song, please. La habrá querido escuchar en otro registro, en otro rango, en otro tipo de canción tal vez. This song is special for you, Simon. Qué linda. A ver, este hombre está harto de escuchar cantantes y sabe perfectamente cuánto dan, cuánto hay detrás y también sabe perfectamente a nivel marketing si puede funcionar o no, ¿no? Vamos a ver esta. Ah, nice, nice. Otro punto a favor que tiene es que toca el piano, canta, puede hacer sus propias melodías también. What I gotta do Oye. to make you love me? What I gotta do to make you care? Fíjate que a mí me gusta muchísimo más cuando está cantando pues tranquila y sintiendo lo que está cantando. What do I do when lightning strikes me? Y tanto que me gusta más. And I wake to find that you're not there. What a voice. What I gotta do to make you want me? Muy bonito, ¿ves? Te das cuenta cómo cambia. De repente tal vez esta canción inclusive pues le guste más que la anterior. Lo que pasa que la anterior tiene mucho más para arriesgar, tiene mucho más para demostrar, digamos, ¿no? Pero esta que lo canta desde lo íntimo, como más pausada, es un tempo más pausado que lo está haciendo ella, pues a mí por lo menos me gusta más. What I gotta do to be heard? Juega con distintos tipos de colocación del velo del paladar. What do I say when it's all over, baby? ¿Ves? Aquí sacó un growl, mucho más con twang, ese es otro tipo de cosa, ¿eh? Sorry seems to be the hardest word. Inclusive ha mejorado mucho su vibrato aquí. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. Aquí está muy bien porque aquí ha utilizado un belting y lo ha roto con un growl. And it's getting cold and more absurd. She just feels it. Y tanto. It's sad, so sad. Why can't we talk it over?
Vale, yo en este caso no hubiera hecho esa nota hacia arriba. No sé por qué estamos empecinados en que tenemos que pegar gritos para cantar. La gente sí va a aplaudir, va a gritar todo lo que quiera, pero si hubiera seguido como estaba, ya hubiera sido suficiente. Estaba perfecta. It seems to me. Esto era perfecto, ya era perfecto. Sorry seems to be. ¿Te has fijado solamente con una nota como ella inicia de una manera, transforma el sonido como más abierto y vuelve a cerrar? El silencio es la magia. El silencio es la magia. Ese momento de silencio que se produce en el ambiente es tan mágico. Es que te pone los pelos de punta ese silencio. Madre mía. Me gustó. Wow. ¿Qué les puedo decir, chicos? Tiene gran potencial, Putri, tiene gran potencial. Este año la verdad es que se han presentado gente muy válida. Está muy difícil la competencia, gente muy, muy válida. Siento que a nivel vocal, por ejemplo, en estos días que reaccioné a Gabriel Henrique, es superior a nivel vocal, pero bueno, ya es cuestión de lo que la gente pues le toque más y ya ahí no hay nada que hacer. Una cosa es cuando elige un jurado cualificado y otra cosa es cuando ya se deja a manos del público, porque hay otros factores que inciden en la elección. En este caso, además de que la chica tiene una historia heavy que contar, en este caso también tiene una gran voz. Bueno, chicos, les voy a mandar un besito muy grande. Espero que les guste la honestidad de la Tecnireacción. Les mando un beso y muy buen trabajo para todos. ¡Mua!